no estamos acostumbrados a los protocolos. Si estaríamos acostumbrados a los protocolos, yo haría una observación, un error. Hoy tenemos un presidente honorario de ATE, que es Osvaldo Valle. Yo soy el secretario general, Osvaldo es el presidente. Mientras las estadísticas oficiales nos digan, reconozcan que hay niños con hambre en Argentina, debemos decir más de la democracia, porque no somos capaces de alimentar a todos nuestros niños. Y mientras haya gente sin trabajo, tampoco tenemos una verdadera democracia. Esos tienen que ser principalmente los principios a defender. Por eso seguir con esto. Seguir con estas organizaciones. El hermoso acto de hoy, la alegría, los aplausos, el sentido comunitario, solidario, con la perspectiva de seguir adelante, pero siempre en libertad y siempre en lo posible sin violencia. Yo siento que nos ha dado la historia, nos dio el mejor de los homenajes. Espero que estemos a la altura de las circunstancias, que seamos conscientes y que esto nos inspire a seguir luchando, pero tenerlo a Osvaldo Bayer, yo creo que es tener a la máxima figura que hoy tiene el campo de los intelectuales en relación al movimiento obrero argentino, en relación al movimiento obrero y en relación a las luchas populares, a la lucha por la reparación de lo que significó el genocidio de los pueblos originarios, a la lucha por los derechos humanos. Pero también yo creo que nos ha tocado vivir esta hermosa etapa donde yo siempre digo de que la condena a los genocidas de los 70 no es solo la condena a los genocidas de los 70, es también la condena a los genocidas de los pueblos originarios, a los genocidas de la Patagonia, es una condena a Roca, es una condena a Falcón, es una condena a cada uno de a quienes bombardearon a la población civil en Plaza de Mayo. Fue un quiebre de nuestra historia, un salto civilizatorio de nuestra nación, en el sentido de que por primera vez y para atrás y para siempre esta Argentina y esta América Latina no está dispuesta a olvidar, a perdonar, a tratar como iguales a los criminales. Así que bueno, yo inmensamente agradecidos, aprovechar esta presencia de Osvaldo para recordarles el compromiso de lo que esto significa. Este camino de liberación, que también, como lo señalaba hoy Marcelo, seguramente nosotros tenemos mucho más herramientas, mucho más libertades, mucho más posibilidades que las que tuvieron, desde luego, los pueblos originarios, desde luego, los obreros rurales fusilados en la Patagonia, de los obreros de la Semana Trágica. Entonces, tenemos esta responsabilidad, ¿no? Hoy estamos en una situación distinta, pero tenemos el mismo mandato de la historia. Entonces, este acto nos tiene que servir como sello o para fortalecer este compromiso de seguir adelante y nunca pensar que lo que hicimos es suficiente. Nunca va a ser suficiente en la medida que haya un solo hogar pobre en
en la Argentina, un solo hogar pobre en América Latina. Así que bueno, muchísimas gracias, Pablo. Para nosotros ha sido una felicidad. Los pueblos originarios no tienen sentido de la propiedad. Todo es de todo. Yo les pregunto, por ejemplo, ¿de quién son estas tierras? Y me miran curiosos y me dicen, ¿cómo de quién? De todos. Dice, en cambio voy a cenar con los conquistadores españoles y siempre viene alguno con un mapa y un lápiz y me señala todo sonriente con lápiz y me dice, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Repite 3 veces. Tenemos que mantener con orgullo esta cultura de los pueblos originarios. También, y principalmente también los idiomas, que los hijos de ellos y los nietos de ellos hablen el idioma. ¿Por qué no? Enriquecen el folclore argentino. El folclore en todos sus sentidos. La cosa natural, la historia de la tierra, el color de la tierra también, con sus culturas. Esos tejidos, esas cerámicas, qué arte que hacen ellos. A pesar de todas las persecuciones, siguen trabajando en silencio. Y aprender de eso, que la tierra es de todos, y no de los estancieros que se llamen Alvear, Anchorena o Martínez de Oz. La tierra tiene que ser de todos, principalmente de los que lo trabajan. Hacer cooperativas, no permitir más tierra, más de 5.000 hectáreas, que ya es mucho. Y no de 2.500.000 hectáreas, o de 500.000 hectáreas, como se dio en aquel tiempo. Luchen por sus derechos, que la verdad siempre, y la ética siempre finalmente triunfa en la historia. Finalmente se va a dar la verdadera justicia. Y sigan también con su amor a los libros, el estudio, las profesiones, y también a su tierra y a su cultura. Muchas gracias. El nieto de Martínez de Oz comparte un estudio jurídico con 2 figuras emblemáticas en la historia argentina, con el hijo del general Aramburu, también un genocida en la Argentina, y con el hijo de Mariano Grondona. Mariano Grondona sabemos que fue el escriba de muchos golpes militares. Digo, cómo la historia se vertebra entre los genocidas, los represores y por otra parte aquellos que han acompañado aún antes de nacer lo que son los procesos de liberación. Osvaldo simboliza parte de la historia del movimiento obrero, simboliza parte de la historia de la lucha de los pueblos y reivindicación de los pueblos originarios, simboliza además lo que es la lucha por los derechos humanos. Por eso es un pedazo de la historia que hoy tenemos acá. Bien, la familia Martínez de Oz, como se señala, me han iniciado un juicio, exigen una enorme cantidad de dinero, por supuesto no exigen otra cosa que dinero, porque por la película esta Aucaligüen, donde hay 3 escenas que nos referimos a la familia Martínez de Oz. El primer Martínez de Oz que aparece en la historia de la Argentina y antes de la Argentina, el primer Martínez de Oz que llega al Río de la Plata durante el periodo de ocupación española, era nada menos que traficante de esclavos. Esto está demostrado por muchos historiadores que han llegado a eso. El segundo Martínez de Oz que hemos localizado el 22 de abril, perdón, el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, figura como congresista de ese cabildo y vota a favor del rey de España contra los libertadores que luchaban por la libertad del Río de la Plata. El tercer Martínez de Oz que aparece en la historia
es José Toribio Martínez Dios, estanciero, poseedor de amplios campos en el norte de la provincia de Buenos Aires, que funda la Sociedad Rural Argentina, esta que existe siempre hoy, que tiene su central en el Palermo y hace ahí las exposiciones. El fundador de la Sociedad Rural Argentina de los Estancieros es nada menos que José Tiburcio Martínez Dios, bisabuelo del que fue después José Alfredo Martínez Dios, ministro de la dictadura de la desaparición de personas del general Videla. Fue fundador de la Sociedad Rural y fue a la vez primer presidente de la Sociedad Rural. Y una de sus primeras tareas, y está en una de las primeras actas de la Sociedad Rural, que la Sociedad Rural lo muestra con mucho orgullo, es cuando José Tiburcio Martínez Dios le ofrece al ejército 1.500 caballos y la compra de todo otro objeto bélico, textual como dice el acta, para terminar con los pueblos salvajes que ocupan las hermosas llanuras del sur de Buenos Aires y arrojarlos finalmente más allá del Río Negro. Bueno, así comienza la Sociedad Rural Argentina su vida, con este ofrecimiento. Y lo que nunca se nos explicó es que la campaña del desierto, que exterminó a los pueblos originarios en el sur de la provincia de Buenos Aires, en el Río Negro hasta el norte de la Patagonia, fue financiada por la Sociedad Rural Argentina. Está en los archivos del Archivo General de la Nación en Buenos Aires. Está el ofrecimiento de los estancieros de dinero, está después la resolución del presidente Avellaneda, por la cual a cada estanciero miembro de la Sociedad Rural, por cada cupón que compre, se le dará 4 hectáreas. Por 10 pesos se le dan 4 hectáreas de tierra después de la campaña. Bueno, se hace la campaña, se extermina a esos pueblos en una verdadera matanza. Los comunicados oficiales que aparecieron en los diarios de la época y están en el Archivo General de la Nación también, señala que fueron muertos 14.000 indios y se trajeron 14.000 prisioneros a Buenos Aires. Bien, y está la ley Avellaneda, que se dan 40 millones de hectáreas a 1.837 estancieros socios de la Sociedad Rural. Al presidente de la Sociedad Rural se le dan 2.500.000 hectáreas. Vayan a contarlas ustedes, una por una. No les alcanza la vida para contar esas hectáreas. Y a todo lo demás, la lista de los Sanchorena, los Leloir, todos los nombres famosos de la famosa aristocracia argentina, reciben por lo menos 500.000 de hectáreas. Nos queda mucho por hacer para vivir en paz y vivir sin violencia. Por eso creo que este film merece que sea defendido, que sea mostrado en todas las casas de cultura, en los colegios secundarios, en las universidades, en los lugares de las municipalidades donde hay sala de espectáculos. Que lo veamos y que se debata, que el público se atreva a debatir esta temática. Seamos justos, seamos verdaderamente democráticos. Vivamos en paz con nuestra población. Busquemos una verdadera democracia. Muchísimas gracias. Vamos a poner sobre la mesa el proyecto de ordenanza por la cual se impulsa el cambio de nombre de la calle Julio Roca, y el primero en firmar ese proyecto, ahora van a hacer circular algunas copias para que todos los puedan firmar. En la sede de la Asociación Trabajadora del Estado también va a haber una copia. El primero en firmarlo va a ser precisamente Osvaldo Valle.